Antes de empezar en la lectura que va a iniciar la primer teniente de alcalde en representación de la alcaldía, sí vamos a hacer una pequeña introducción histórica, si ustedes me lo permiten, además principalmente también en atención a que tenemos alumnos, en este caso creo que del Instituto Castilla del Pino, no sé si también del José Cadalso han llegado también, y después pues vendrán otras series de alumnos y representantes de asociaciones. Es una lectura abierta, no solamente los alumnos, sino todo aquel que quiera participar en ello. Bien, el 24 de septiembre de 1810 se abrieron las sesiones en la Casa Coliseo de Comedias, que había sido abierto al público en abril de 1804. García León señala en su libro En torno a las Cortes de Cádiz que cuando los diputados hicieron su entrada en el teatro fueron recibidos por parte del numeroso público que se había congregado con grandes muestras de júbilo y gritos entusiastas de viva la nación y viva las Cortes. Asimismo, se advertía la presencia de diplomáticos extranjeros, altos mandos militares y caballeros y señores de la más distinguida sociedad gaditana. Las Cortes tuvieron carácter de generales por la amplia representación de los territorios del reino, incluidos los americanos, y fueron extraordinarias pues no se convocaron de la manera tradicional. Algo más de un centenar de diputados pudieron sentarse en sus escaños, pues aún no habían podido llegar los diputados de ultramar y los de los territorios ocupados por el enemigo. La regencia, que se había trasladado a Cádiz el 29 de mayo, hizo acto de presencia. A las 9 de la mañana, todos los diputados se congregaron en la casa consistorial, donde se hallaba también la regencia. Media hora más tarde, regentes y parlamentarios partieron hacia la iglesia de San Pedro y San Pablo, cubriendo el recorrido soldados de la Casa Real y de otros regimientos. Se hicieron sonar las campanas de la isla de León y desde los balcones y ventanas se arrojaron flores y hojillas con canciones patrióticas. Pérez Galdós, en su libro Cádiz, recogió aquel singular desfile. Aquella procesión no era una procesión de santas imágenes ni de reyes y príncipes, cosa en verdad muy vista en España, para que así llamara la atención. Era el sencillo desfile de un centenar de hombres vestidos de negro, jóvenes unos, otros viejos, algunos sacerdotes. Una vez en la iglesia, el cardenal Luis María de Borbón, arzobispo de Toledo, ofició la misa de Espíritu Santo y después intervino el presidente de la regencia. A continuación, el notario mayor del reino pronunció la fórmula de juramento. Desde el primer momento, el sacerdote sanroqueño Vicente Terrero se implicó en el trabajo parlamentario formando parte de 3 comisiones: reglamento de las Cortes, para la que obtuvo el mayor número de votos, expedientes y proposiciones preferentes. En la sesión celebrada el 6 de octubre de 1810, el diputado Antonio Oliveros planteó el traslado a Cádiz, desde la isla de León, después llamada San Fernando, votándose a favor la propuesta. El cerco en torno a la isla de León por parte de la fuerza francesa aconsejaban tal medida. Sin embargo, esta se fue dilatando en parte por los brotes de epidemia de la capital y por la fuerte resistencia de muchos diputados. El 10 de enero finalmente de 1811 se decidió por 60-42 votos la salida hacia Cádiz. La nueva sede de las Cortes era una ciudad sitiada con más de 170.000 habitantes, de los que originarios de la misma eran unos 60.000. Vicente Terrero había planteado que el traslado a Cádiz se hiciera de manera particular, sin ningún tipo de ceremonial. El diputado sanroqueño pasó a alojarse en la casa de su hermano Diego, un eminente cirujano, que vivía con su esposa Josefa Ramona y sus 5 hijos en la calle Mateo de Alba, número 166. La asamblea quedó instalada en la iglesia de San Felipe Neri, celebrando su primera sesión el 24 de febrero de 1811. Como señala Belda y Labra en las Cortes de Cádiz, en el oratorio de San Felipe Neri, los diputados tuvieron que luchar con todo género de dificultades y arrostrar toda clase de peligros. Las armas enemigas extremaron su rigor y la fiebre amarilla atacó a 60 diputados, de los que murieron 20 de los más conspicuos de la Cámara. La Constitución es la gran obra de estos diputados, entre los que se encontraba el sanroqueño Vicente Terrero, que además participó de manera muy activa en todos los debates. Está mencionado en la obra Cádiz de Pérez Galdós, está mencionado por Menéndez Pelayo y está mencionado por casi 20 autores que se han referido a la historia de las Cortes. Uno con opiniones favorables, otro desfavorables. En cualquier caso, participó en todos los grandes debates,
votó en contra de la tortura, en contra de la venta de baldíos, votó favorable a que no se vendieran este tipo de bienes públicos, estuvo, por supuesto, en contra de la tortura, y hay ahí una sombra que probablemente ensombrezca, valga la redundancia, su actividad parlamentaria, y es que no votó en contra del Santo Oficio. Yo calculo, viendo la obra de Terrero, que más que por su convencimiento de lo que podría ser el Santo Oficio en cuanto a su rigor, era por esa orientación espiritual que todavía quería de la Iglesia. En cualquier caso, la Constitución fue aprobada el 11 de marzo de 1812, publicada el 18 y jurada por todos los diputados presentes, 184, el día 19. Tras el juramento y promulgación tuvo lugar un Te Deum en la iglesia de las Carmelitas, y asimismo se acuñó una medalla de oro y cobre. El día 28 del mismo mes se hizo público un manifiesto a la nación resaltando el alcance del texto constitucional. En cualquier caso, fue la primera Constitución española, la tercera que se hacía a nivel general después de las que se habían producido en los Estados Unidos y en Francia, y lo cierto es que fue un gran avance en todos los sentidos, que aunque después se abolió por el régimen absolutista de Fernando VII en el 14, lo cierto es que se constituyó en referencia para todos los movimientos liberales que se produjeron en Europa, principalmente en Italia y en Portugal, incluso hasta en Rusia. Y lo cierto es que también hay que entenderla en el contexto de la época, cuando se dice pues no había presencia de mención de la mujer y demás, que me lo decía nuestra teniente de alcalde, y es cierto, pero fue una Constitución muy avanzada que predominaba la soberanía popular por primera vez, y se intentaba de romper con todas aquellas ataduras de la aristocracia, con aquellas grandes ataduras que encorsetaban a este país y ya vislumbraban hacia una modernidad. Esa es la gran obra de la Constitución, y eso es lo que hoy presentamos. Y dicha esta breve introducción o esta explicación, ahora va a iniciar la lectura nuestra concejala, que yo no sé si lo trae ahí, pero bueno, en cualquier caso vamos a ir leyendo esta Constitución preciosa que tenemos aquí, esta reproducción facímil, y nada más. San Roque va a continuar, porque no podía ser de otra manera, celebrando sus actos conmemorativos de la Constitución, porque tenemos un diputado, tuvimos un diputado en todas las Cortes, un diputado que además no solamente eso, sino que fue uno de los que levantó a los pueblos de la serranía antes de serlo contra los franceses. Y en definitiva vamos a continuar en el segundo semestre con un ciclo de conferencias que se enmarca en el curso de verano de San Roque, que se hablará de Terrero y de la Constitución, y vamos a continuar también con el rescate que hemos estado trabajando a lo largo de 3 años, el rescate de la obra escrita de Vicente Terrero, con una introducción histórica que también se publicará, se anunciará convenientemente cuando la posibilidad lo permita. Y nada más, ahora cedo la palabra a nuestra concejala. Hola, buenos días a todos. Quiero daros la bienvenida al Palacio de los Gobernadores, en este caso para la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812, y sí me gustaría disculpar la ausencia del alcalde de la ciudad, puesto que, como ha comentado anteriormente el cronista oficial, se encuentra representando la ciudad de San Roque en los actos que efectivamente en Cádiz se están celebrando en este momento. Agradecida, evidentemente, y un placer, un honor poder presidir este acto. Antes de comenzar con la lectura, que creo que es la mejor forma, la forma más cercana, más directa de conocer la Constitución de 1812, la Constitución conocida como la Pepa, precisamente porque se promulga, nace un 19 de marzo, me gustaría que dentro del contexto de la lectura que vamos a tener a lo largo de la mañana de hoy, entendiéramos tanto el momento en el que se produce como las circunstancias de las que nace, y evidentemente si las comparamos con el momento de hoy día, con las circunstancias que vivimos hoy día, podemos ver cómo es un paso importante, un paso fundamental para muchas de las libertades que en el día de hoy podemos disfrutar, y en los últimos años también. Es la primera Carta Magna Liberal de Europa y cumple hoy 200 años.
Se conmemora el nacimiento de las libertades y los derechos civiles en nuestro país. El concepto de ciudadano se reconoce como concepto de ciudadano en vez de súbdito, y la España moderna. La Constitución española de 1812 fue promulgada en el Oratorio San Felipe Neri, coincidiendo con la celebración de la festividad de San José, y de ahí el sobrenombre de la Pepa. La Pepa fue la primera Constitución española que estableció la soberanía popular, la división de poderes, la libertad de imprenta, abolió la Inquisición y sirvió de modelo y estandarte de las reivindicaciones de libertad de muchos pueblos del viejo y del nuevo continente. Antes de proceder a la lectura, también quiero agradecer a todos los que hoy van a colaborar en el acto de esta celebración, de esta conmemoración de la Constitución de 1812. Quiero agradecer especialmente a los alumnos que hoy nos acompañan y que van a tener la oportunidad de leer el texto magno. Y, por supuesto, quiero agradecer también a la Universidad Popular y a Chari Espresati, su monitora, y a los alumnos. Por supuesto, quiero agradecer que también nos van a dar una pequeña sorpresa y van a convertir el Palacio de los Gobernadores en 1812, en la época. Posteriormente, como comentaba Antonio Pérez Girón, vamos a proceder al descubrimiento de unas placas en homenaje a Vicente Terrero, diputado gaditano que por supuesto estuvo en las Cortes y que os invito a que a partir de las 11:30 aproximadamente nos acompañéis si así lo estimáis oportuno. Sin más, agradeciendo y reiterando por supuesto la colaboración de las concejalías que han colaborado y los alumnos que nos acompañan, comienzo con la lectura. Muchas gracias. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución política de la monarquía española. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que se aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación. Decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Ahora, para proceder a la lectura del título 1, invito a los presentes a que se acerquen hasta aquí, hacia el estrado, y continuamos con la lectura de la Constitución de 1812. Muchas gracias. Título 1. De la nación española y de los españoles. Capítulo 1. De la nación española. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4. La nación está obligada a conservar y proteger por las leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Termino el título 1 leyendo el capítulo 2 y bueno, para aquello de que no había... Son españoles todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes la Carta de Naturaleza, los que sin ellas lleven 10 años de vecindad ganada según la ley en cualquier pueblo de la monarquía,
los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas. Artículo 6. El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. Artículo 7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas. Artículo 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado. Artículo 9. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley. Título 2. Del territorio de las Españas, su religión y gobierno, y de los ciudadanos españoles. Capítulo 1. Del territorio de las Españas. Artículo 10. El territorio español comprende en la península, con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias, con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, islas de Cuba, con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes a esta y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias de Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico, en el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno. Artículo 11. Se hará una división más conveniente del territorio español por la ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la nación no lo permitan. Capítulo 2. De la religión. Artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Capítulo 3. Del Gobierno. Artículo 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Artículo 14. El Gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Artículo 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. Capítulo 4 de los ciudadanos españoles. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Artículo 19. Es también ciudadano el extranjero que, gozando ya de los derechos de español, obtuviese de las Cortes carta especial de ciudadano. Artículo 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española y haber traído o fisado en las Españas alguna invención o industria apreciable o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa o estableciéndose en el comercio con un capital propio y considerable a juicio de las mismas Cortes o hecho servicio señalado en bien y defensa de la nación. Artículo 21. Son así ciudadanos los mismos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas que, habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno y, teniendo 21 años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil. Artículo 22. A los españoles que por cualquiera líneas son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. En su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieron servicios calificados a la patria o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos legítimos
matrimonio de padres ingenuos, de que estén casados con mujer ingenua y avecindados en los dominios de las Españas y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio. Artículo 23. Solo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales y elegir para ellos en los casos señalados por la ley. Artículo 24. La calidad de ciudadano español se pierde. Primero, por adquirir naturaleza en país extranjero. Segundo, por admitir empleo de otro gobierno. Tercero, por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes si no se obtiene rehabilitación. Cuarto, por haber residido 5 años consecutivos fuera del territorio español, sin comisión o licencia de gobierno. Artículo 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende, primero, en virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral. Segundo, por el estado de deudor quebrado o deudor a los caudales públicos. Tercero, por el estado de sirviente doméstico. Cuarto, por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. Quinto, por hallarse procesado criminalmente. Sexto, desde el año de 1930 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos del ciudadano. Y artículo 26. Solo por las causas señaladas en los 2 artículos precedentes se pueden perder o suspender los derechos del ciudadano y no por otras. Ya con la intervención de los corporativos damos paso a la lectura por parte de los alumnos. Estamos en el título 3 de las Cortes, no obstante sé que algunos de vosotros vienen con el artículo que quiere leer y no hay ningún inconveniente en hacerlo. A partir de ahora el protagonismo es vuestro. Nosotros vamos a ir a inaugurar incluso no estamos en tiempo de inauguraciones, a descubrir esa placa con los miembros de la corporación. Y a todos vosotros que vais a participar ahora, la Delegación de Cultura os hará un obsequio con un libro del patrimonio y de la historia de la ciudad. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecinados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Artículo 19. Es también ciudadano el extranjero que, gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano. Artículo 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española y haber traído o fisado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa o establecidos en el comercio de un capital propio y considerable, a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y defensa de la nación. Artículo 22. Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en la España, que habiendo nacido en los dominios españoles no hayan salido nunca fuera sin licencia del gobierno y teniendo 21 años cumplidos se hayan avecinado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna confesión, oficio o industria útil. Artículo 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos. En su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la patria o a los que se distingan por su talento, aplicación o conducta, con la condición de que sean hijos legítimo matrimonio de padres ingenuos, de que estén casados con mujer ingenua y avecindados en los dominios de las Españas y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio. Artículo 23. Solo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales y elegir para ello en los casos señalados por la ley. Artículo 24. La calidad de ciudadano español se pierde. Primero, por adquirir naturaleza en país extranjero. Segundo, por el estado de deudor quebrado o de deudor a los caudales públicos. Tercero, por sentencia en que se imponga penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación. Cuarto, por haber residido 5 años consecutivos fuera del territorio español, sin comisión o licencia del gobierno. Artículo 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende. Primero, en virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.
Segundo, por el estado de deudor quebrado o de deudor a los caudales públicos. Tercero, por el estado de sirviente doméstico. Cuarto, por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. Quinto, por hallarse procedado criminalmente. Sexto, desde el año 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos del ciudadano. Artículo 26. Solo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o suspender los derechos de ciudadanos y no por otras. Capítulo 5. De la dotación de la familia real. Artículo 213. Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente a la alta dignidad de su persona. Artículo 214. Pertenecen al Rey todos los palacios reales que han disfrutado sus predecesores, y las Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona. Artículo 215. Al príncipe de Asturias desde el día de su nacimiento y a los infantes e infantas desde que cumplan 7 años de edad se asignará por las Cortes para sus alimentos la cantidad anual correspondiente a su respectiva dignidad. Artículo 216. A las infantas, para cuando casaren, señalarán las Cortes la cantidad que estimen en calidad de dote y entregada a esta cesarán los alimentos anuales. Artículo 217. A los infantes, si casaren mientras residan en las Españas, se les continuarán los alimentos que les estén asignados, y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos y se les entregará por una vez la cantidad que las Cortes señalen. Artículo 218. Las Cortes señalarán los alimentos anuales que hayan de darse a la reina viuda. Artículo 219. Los sueldos de los individuos de la regencia se tomarán de la dotación señalada a la casa del Rey. Artículo 220. La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los artículos precedentes, se señalarán por las Cortes al principio de cada reinado y no se podrán alternar durante él. Artículo 221. Todas estas asignaciones son de cuenta de la Tesorería Nacional, por la que serán satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las acciones activas y pasivas, que por razón de interés puedan promoverse. Capítulo único. Artículo 366. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñarán a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Artículo 367. Asimismo, se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen conveniente para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes. Artículo 368. El Plan General de Enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía, en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen la ciencia eclesiástica y política. Artículo 369. Habrá una Dirección General de Estudios compuesta por personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública. Artículo 370. Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública. Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación de alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Título octavo. De la Fuerza Militar Nacional. Capítulo 1. De las tropas de continuo servicio. Artículo 356. Habrá una Fuerza Militar Nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior. Artículo 338. Las Cortes fixarán asimismo anualmente el número de buques de la Marina Militar que han de armarse o conservarse armados. Artículo 359. Establecerán las Cortes, por medio de las respectivas ordenanzas, todo lo relativo a la disciplina, orden de ascenso, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena constitución del Ejército y Armada.
Artículo 360. Se establecerán escuelas militares para la enseñanza e institución de todas las diferentes armas del ejército y armada. Artículo 361. Ningún español podrá excusarse del servicio militar cuando y en la forma que muere llamado por la ley. Capítulo 2. De las milicias nacionales. Artículo 362. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias. Artículo 364. El servicio de estas milicias no será continuo y solo pondrá lugar cuando las circunstancias lo requieran. Artículo 363. Se arreglará por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y especial constitución en todos sus ramos. Artículo 365. En caso necesario podrá el rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia, pero no podrá emplearla fuera de ella, sin otorgamiento de las Cortes. Título 9. De la institución pública. Capítulo único. Artículo 376. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que las enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Artículo 367. Asimismo, se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes. Artículo 368. El Plan General de Enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. Artículo 369. Habrá una Dirección General de Estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública. Artículo 370. Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la institución pública. ¿Cuál has leído? Sabía. Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de existencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, buzo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. De la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer varias de ellas. Capítulo único. Artículo 372. Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución que se les hubieran hechos presentes, para poner convenientes remedios y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubiesen contraído a ella. Artículo 373. Todo español tiene derecho de representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observación de la Constitución. Artículo 374. Toda persona que ejerza cargos públicos, civil, militar o eclesiástico prestará juramento al tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar debidamente su encargo. Hacer la ley constitucional y como tal se publicará en las Cortes. Artículo 384. Una diputación presentará el decreto de reforma al Rey para que haga publicar y circular a todas las autoridades y pueblos de la monarquía. Cádiz, 18 de marzo del año 1812. Vicente Pascual, diputado por la ciudad de Teruel, presidente.